Seguimos con el siguiente ponente, el doctor Jesús Camarero, que también es de esta casa desde hace unos cuantos años, aunque se doctoró, me consta aquí, en Valladolid en su momento, y ha pasado también pues, por localidades como Huesca antes de venir a Vitoria, ¿no? Jesús es catedrático y el director del Departamento de Filología Francesa aquí de esta facultad. Se dedica fundamentalmente, en cuanto a la docencia, a la literatura comparada, a la crítica literaria, bueno, a la crítica literaria, la teoría de la literatura francesa, evidentemente, y ha escrito un montón de ensayos, pero un montón. Yo creo que no nombra todos. Aquí en su pequeño esbozo biográfico, voy a citar un par de títulos de ensayos de teoría y crítica literaria, como El escritor total, Metaliteratura, Intertextualidad, autobiografía. Como veis, estos conceptos que tienen mucho que ver con el análisis de la literatura, ¿no? En el que es un consumado experto. También es traductor. Ha traducido a Georges Perec y Michel Buteau al castellano. Y aparte, aunque no conste aquí, pues les adelanto que también es un escritor de ficción y de textos, bueno, pues, que juega con los géneros y con la autobiografía. Es un placer tenerte, Jesús. Muchas gracias por venir y escucharemos ahora a continuación su ponencia sobre un mito stendhaliano, este escritor francés, ¿verdad?, del siglo XIX, en la pintura contemporánea. A ver qué nos cuenta. Muy bien, muchas gracias, Martín. Gracias por haberme invitado, a los organizadores, a Raúl también, a este congreso tan interesante, con contenidos tan interesantes y desde luego tan atractivo, por lo que me llama a mí siempre la atención aquí, sobre todo en nuestra Facultad de Letras en el ámbito de las humanidades, que es la transversalidad, que efectivamente es un evento transversal que a mí me parece que es el sesgo, el modelo que tenemos que seguir en humanidades para avanzar en el conocimiento. Bien, yo, junto a María José, que ha hablado del mundo griego, clásico, antiguo, yo voy a hacer un salto ahora al XIX y al XX, con una novela del siglo XIX y con una pintura del XX. Voy a hacer una cosa metodológica, porque los de francés somos así muy metodológicos, y voy a empezar con una definición del mito pues un poco típica de lo que es la escuela comparatística francesa, por ejemplo, de Pierre Brunel. Un mito es un arquetipo, una estructura, un signo, un símbolo, una pregunta-respuesta que permanece en el tiempo, es decir, que supera sus propios límites de espacio y de tiempo y se convierte en un relato revelador de unos valores considerados trascendentales y hasta sobrenaturales. Bien, ahí tenéis la cubierta de una edición de bolsillo de la novela de Stendhal, Le Rouge et le Noir, Rojo y Negro, de 1830. Ahí tenéis al actor Gérard Philippe, francés, que se utilizó como foto para la cubierta. Bien, de todos es conocido, o quizás suene bastante, el mito de Julien Sorel, de la novela de Stendhal, convertido ya en un mito literario moderno, romántico, complejo, sorprendente y hasta contradictorio. En él se mezclan la ambición social y la ambición amorosa como si fueran compatibles, y desde luego el personaje ambiguo de Julien Sorel así lo cree. Su orgullo y su talento le permiten soñar con objetivos elevados que no alcanzará debido a su origen humilde, en una sociedad radicalmente jerarquizada. Los dos colores que constituyen el mayor leitmotiv de la novela, el rojo y el negro, simbolizan ya de entrada el ejército y la iglesia, el uniforme y la sotana, pero también la pasión y la muerte, el eros y el tánatos de Freud, incluso la pasión y la razón, o el corazón y la mente, como se diría ahora, a las que el personaje mítico de Julien Sorel se ve sometido en su atribulada existencia. El mito stendhaliano de Julien Sorel es el de un personaje controvertido, complejo, ambiguo, radical, romántico, rebelde, que representa la ambición del ascenso social en un mundo moderno y complejo que todavía no se ha liberado de las pautas rígidas del antiguo régimen. Es sin duda otro nuevo Don Juan, el seductor de Madame de Rênal, un personaje condenado a priori por su propia fuerza y por un destino que solo las grandes novelas son capaces de describir. Este mito de Julien Sorel lo vamos a comentar a través de un cuadro. O sea que todo lo que decimos de la novela
está en el cuadro, que ahora vais a ver. Y todo lo que comentamos del cuadro se refiere a la novela. Ahora os voy a poner el cuadro y mientras estéis mirando el cuadro, todo lo que yo diga tiene que ir reenviado a la novela y de la novela revierte al cuadro. Se trata, por tanto, metodológicamente, no exactamente de una traducción de una novela a un cuadro, sino de una transducción semiótica, es decir, de un trasvase de signos e interpretaciones que van de una novela a un cuadro y de un cuadro a una novela. No sustituyendo un lenguaje por otro, que esto sería erróneo en este caso, sino pasando la comunicación de un lenguaje a otro mientras los dos lenguajes hacen su trabajo al mismo tiempo interactivamente. Vamos a ver si es posible abrir el cuadro, porque... Maravilloso. A ver, ahora cómo lo giramos. A ver, lo giramos y... Ahí está. ¿Se ve bien? No sé si se ve muy bien. Es un cuadro muy raro. Bien, la obra de arte en este caso es el cuadro de Luis Feito, un pintor español, titulado precisamente Rojo y Negro, igual que la novela de Stendhal. Es de 1962 y lo tenéis en la colección del Museo Artium de Vitoria. Es un cuadro que tenemos aquí en Vitoria. Y veis que en él dos colores componen una visión abstracta de algo representado, que no sabemos si es real, un sueño o una imagen rescatada del recuerdo. El cuadro tiene una figura que no representa nada en concreto, o al menos nada que conozcamos en nuestro entorno inmediato, pero es verdad que intenta decir algo, contar algo, aunque ese algo no esté definido en el mismo cuadro, sino posiblemente en la mente o en la imaginación del espectador. Es decir, que la obra de Feito nos plantea al menos dos dilemas profundos, inquietantes. Primero, tiene una dimensión figurativa, obviamente, pero esa dimensión no alcanza su sentido pleno en la propia figuración, sino en otra dimensión narrativa, es decir, que el significado de la obra no depende solo o tan solo un poco de su propia realización plástica, sino de su trascendencia narrativa, o sea, metafórica. Y segundo, por consiguiente, y aunque solo sea por esto que acabo de decir sobre la narrativa, ha merecido la pena tratar de contar esta historia del cuadro junto a la historia de novela de Stendhal, que por cierto es otra obra literaria, en este caso, que también recurre a la narración. Siguiendo entonces la interpretación del cuadro como si fuera una metáfora de la novela de Stendhal, voy a tratar de desarrollar algunas ideas relacionadas con Le Rouge et le Noir y más concretamente con la figura mítica de su protagonista, Julien Sorel. Lo voy a hacer en dos recorridos, una lectura intersemiótica en clave rojo y otra en clave negro. Vamos con la clave rojo. Como bien se puede ver, el color rojo tiene una presencia principal en el cuadro de Feito, un cuadro que podría ser inscrito en la tendencia del expresionismo abstracto. El rojo es el color de la pasión, como ya se sabe, y más concretamente de la pasión amorosa, que es la pasión que dirige la acción del personaje de Julien Sorel. Se trata de un individuo insumiso ante la sociedad en la que él ocupa un puesto muy inferior y porque también quiere acceder a un puesto muy superior. Paul Bourget lo definió como un plebeyo en ascenso de clase. Por cierto, que Julien Stendhal pensaba lo mismo de Jean-Jacques Rousseau, a quien tanto admiraba. Pero en realidad se trata de un plebeyo rebelde, porque Stendhal construyó un personaje más complejo todavía, dotado de una intimidad difícil quizá de comprender a primera vista, porque en su interior, como bien señala Consuelo Verges, se produce una lucha entre su voluntad y su impulso, entre su técnica y su inspiración, entre su fuerza mental y su debilidad sentimental, entre la dignidad y la ambición, entre la tentación y el deber. En el cuadro se aprecia una realización que podríamos calificar de impulsiva, rápida, desestabilizadora, con violentos trazos de color, muy intuitivos. Os recuerdo que mirando el cuadro estamos pensando en la novela, y de grandes dimensiones, lo cual, tratándose de color rojo, provoca, si cabe, un efecto más acentuado o subraya más el efecto de ese espacio central en negro, que es donde el cuadro parece reunir toda la energía de su significación. El capítulo séptimo de Le Rouge et le Noir, que lleva por título Las afinidades selectivas, relata el comienzo de la pasión amorosa de Julien Sorel y Madame Renal, y como se sabe, Las afinidades selectivas es el título también de una novela de Johann Wolfgang Goethe, publicada en 1809,
donde el autor alemán podríamos decir que explora las relaciones entre ciencia y poesía. No en vano había tomado el título de un tratado de química de 1775 del científico sueco Torbjörn Bergman. A Julian Sorel le arrastra el poder de la belleza. Esta emoción es un placer y no exactamente una pasión. Cuando por primera vez, en una escena muy conocida, Julien roza con su mano la mano de Madame de Rênal, ella la retira rápidamente. Y entonces él cree que tiene el deber de conseguir que ella no se la retire cuando él la toque. Así es el personaje mítico de Julian Sorel. Se impone a sí mismo un fingido deber en el que no descubre su pasión, sino un proyecto en el que desea triunfar simplemente. Así que el desafío ocupa el lugar del deseo, toda una subversión de la inclinación natural del amor. Ahora hablemos un poco de informalismo, que está relacionado con el carácter abstracto del cuadro y su expresión abierta, cuyo significado resulta altamente polisémico en su interpretación. No se trata de que no haya una sola forma definida, concretada o ejecutada, sino de que hay que provocar el juego de las formas para que podamos, como espectadores e intérpretes de la obra, encontrar una significación a la composición y su sentido. Por otra parte, este carácter informal de la obra le añade además una cierta dosis de lirismo. Entiéndase. El lirismo en este caso podría referirse al hecho de que el cuadro parece sugerir un sentimiento profundo, una sensibilidad extrema, una experiencia placentera, incluso un acto íntimo que se situaría precisamente en alguna zona donde se produce la síntesis del placer y del destino humano. Cierto que en la novela de Stendhal, los momentos deliciosos de la pasión amorosa de Julien, Madame de Rênal y menos de Mathilde de la Mole, constituyen un referente para la sensibilidad, el placer y el sentimiento en general. Pero es curiosamente al final de la novela, después del intento de asesinato de su amante, cuando Julian Sorel llega a conocer el sentimiento supremo de la felicidad. Eso sí, queda claro que para Julien las pasiones son un accidente en la vida, pero ese accidente solo se produce en las almas superiores. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el cuadro de Feito nos remite a lo irracional, que esta obra es el resultado de una manifestación irracional o que observarla invita a un juicio sobre lo irracional, lo cual no es nada malo, sino un gesto natural que implica la conjugación de las formas con el impulso que hace posible la existencia humana. Es lo que llamaríamos vitalismo, la explosión de la vida llevada a unas formas y al mismo tiempo reniega de todas las formas existentes hasta ahora, cuando intenta buscar nuevos valores expresivos e incluso recurriendo a la textura y añadiendo arena a la mezcla de la pintura. Y es que Feito se ha lanzado sin miramientos a una exploración de la totalidad, guiado sobre todo por su emocionalidad. No se olvide lo que en 1950 decía Jackson Pollock, que el arte tenía que expresar sentimientos, porque reproducir las cosas ya lo hacían las cámaras fotográficas. ¿Y qué pasa con los sentimientos en la novela de Stendhal? Dado el marco romántico de una ideología que el propio autor bautizó con el nombre de egotismo, el tema emocional podría depararnos algunas sorpresas en relación con lo que se puede pensar habitualmente. Bastará un breve ejemplo para explicarlo. Cuando Mathilde de la Mole le declara su amor, Julian Sorel valora más el placer de triunfar sobre el pretendiente de Mathilde que sus bellos ojos o su aspecto seductor, o su pasión por ella, que todavía no la ha demostrado. Aún así, se siente como un dios, ebrio de felicidad y del sentimiento de su poder. Eso sí, la felicidad proviene de su triunfo como seductor, no del amor por ella, porque el amor de Julien es un amor egotista, un amor por sí mismo, del que parece emanar entonces un sentimiento, la sensación de poder. Podríamos explicar cómo surge esta obra pictórica que ahora estamos contemplando, pensando en un objeto construido a base de emoción, porque de otro modo no podría entenderse el juego de sus formas, si consideramos que tiene su origen en la libre y automática asociación de dos etapas. Hablo ahora de automatismo. Primera etapa. Habría una especie de lanzamiento energético inicial,
un impulso creador y realizador guiado por una intuición emotiva cargada de una gran cantidad de energía, lo cual sería como una pulsión generada por la contracción brutal del espíritu sensible y creador del artista. Y segunda, el autor se concentraría luego en una elaboración en profundidad del material obtenido, provocando así un efecto de intelectualización, lo cual sería como darle un sentido a lo que en principio era solo un gesto. De todo ello surge entonces esa imagen que es como un retrato del inconsciente humano, algo imprevisible porque lo desconocemos, salvo que accedamos a él por medio de los sueños, siempre tan difíciles de interpretar. El afán de Julien Sorel por enfrentarse a la sociedad de su época, a principios del siglo XIX, se une a la voluntad férrea de encontrar el amor. Un impulso temporal y específico se funde con un deseo universal y humano. En realidad, este personaje no hace otra cosa que intentar una vez más, por enésima vez en la historia, la construcción de un nuevo mundo. Más bien su propio mundo, se dirá. Pero como siempre ocurre cuando se narra una historia como esta, la revolución personal es necesaria para proyectar los sueños y deseos de los hombres, que siempre, ayer y hoy, se hallan enfrentados a algún tipo de problema, conflicto o limitación. Cierto que Julien Sorel es uno de los personajes más autónomos y decididos que uno se pueda encontrar en tantos siglos de arte y literatura. Pero también es verdad que todo se queda reducido en su caso a una educación sentimental, algo que siempre resulta necesario y obligado y que quizá todo el mundo obtiene en su existencia. Y entonces se evidencia el fracaso de todo lo demás. Ascenso social, transformación personal, construcción de un orden diferente, que es precisamente en lo que concentraba su mayor empeño. Pasamos a la lectura intersemiótica en clave negro. Seguimos mirando el cuadro y pensando en las formas del cuadro y en los contenidos, en los argumentos de la novela. En esta clave de interpretación en negro, adelantemos que el personaje de Julien Sorel hace lo que hace porque su egotismo le impulsa a hacerlo. Su ser egótico le lleva a vivir pasiones convulsas y a protagonizar acciones precipitadas, dotadas de una lógica rápida y arrasadora, en la que la emoción conduce siempre al borde del abismo a la razón. Cuando Julien está ya absolutamente seguro de que Mathilde le ama con locura, y justo antes de declararle él mismo su amor, decide llevar a cabo una estrategia de la que solo este personaje mítico sería capaz. Él mismo lo dice así: que tenga miedo. El enemigo solo me obedecerá mientras me tenga miedo. Entonces no se atreverá a despreciarme. Y luego, por si fuera poco, añade: si llega a notar que la adoro, la pierdo. Como se puede ver, Julien Sorel es el símbolo mítico del egotismo, pero también el ejecutor de una de las perfidias más rancias y groseras de toda la literatura, hasta el punto, como se habrá notado, de desmentir en cierto modo ese ideal romántico de la pasión amorosa que todos teníamos en el colodrillo y que venía de los manuales de literatura y no tanto quizá de unas lecturas medianamente profundas. Así que no sorprenderá que ya a principios del siglo XIX un personaje de la novela como el Marqués de La Mole, el padre de Mathilde, tras conocer el embarazo de su hija y la paternidad de Julien, pronuncie una frase tan cercana y habitual para nosotros, aunque hayan pasado 200 años en esta época nuestra de los estertores de la posmodernidad. Una frase que dice: hay que renunciar a toda cosa razonable. Este siglo está destinado a confundirlo todo. Vamos al caos. Y estaban al principio del siglo XIX. Desde el punto de vista del expresionismo abstracto, está claro que Feito se preocupa sobre todo por la forma y la técnica. Os recuerdo que el cuadro, que es de unas dimensiones de 1 y pico por casi 1, que está hecho con óleo y arena y que en la parte central sobresale, tiene un relieve bastante pronunciado, es una forma oblonga, como si quisiera desmontar en cierto modo otras formas de expresión anteriores para comprenderlas o comprender mejor lo que querían decir. Pero esta forma de realizar la obra tiene también una consecuencia, que es la posibilidad de comprender unas ideas más generales e incluso metafísicas. Y esta dimensión metafísica es muy importante,
Primero, porque da sentido a lo que el artista hace, que son sus obras. Y segundo, porque esta dimensión metafísica entra en relación con la dimensión técnica de la obra, sin que haya conflicto entre ellas. Al título de la novela de Stendhal, Rojo y Negro, como ya hemos dicho antes, se le han dado algunas vueltas, debido a su carácter un tanto enigmático en principio. Pero también podría simbolizar más en general la pasión y la muerte, los dos destinos obligados de ese mismo personaje de Julien Sorel. De este fondo simbólico surge paradójicamente la interpretación idealista del realismo subjetivo de la novela stendhaliana, que incluiría algunos fenómenos como los siguientes: la representación de unas clases sociales muy diferenciadas, el fracaso del ascenso social, un pretendiente rebelde, una sociedad bloqueada, la hipocresía religiosa o la importancia del dinero. La determinación y la subjetividad solo aparentemente contradictorias, ya prefiguran el carácter de Julien Sorel desde el inicio de la novela. Baste, por ejemplo, cuando dice: «Antes que verme reducido a comer con los criados, renunciaré a todo esto. Mi padre querrá obligarme, pero antes morir». Así que, por un lado, no duda en considerar la hermosa condición de sacerdote en un medio para llegar a todo. Y por otra parte, el libro que le ayudaba o que le permitía imaginarse el mundo eran las Confesiones de Jean-Jacques Rousseau, por el que se habría dejado matar. Julien Sorel se cree en el deber de coger la mano de Madame de Rênal, de hacerle la corte, de conquistarla, pero también de alejarse de ella o de abandonarla. Se cree en el deber de ir a su cuarto de noche, aunque en realidad no lo desee. Todas estas contradicciones podrán sorprender, pero el personaje de Julien las lleva a cabo mientras se pregunta: ¿no habré faltado en nada a lo que me debo a mí mismo? Como en realidad se trata de colocar los tonos y los colores sobre la tela del cuadro de un modo, como he dicho antes, ciertamente metafísico, de forma que el espectador participe en distintas modalidades de percepción del espacio, entonces Feito llega a obtener en su cuadro un cierto efecto de compatibilidad entre percepciones que en principio se podrían considerar inasimilables. Por ejemplo, voy a decir unas cuantas: lo abstracto y lo figurativo, lo rutinario y lo sublime, lo serio y lo vulgar, lo previsto y lo inesperado, como Julien Sorel, lo corriente y lo desacostumbrado, lo superficial y lo profundo, lo pasajero y lo eterno, lo estable y lo continuo, y casi al límite de lo posible llegaría incluso a proponer lo espacial y lo temporal, que lo resume todo. A este respecto se podría afirmar que Julien Sorel, el antihéroe de la novela de Stendhal, es un personaje ciertamente ambiguo, en el que se mezclan nada menos la ambición amorosa y la ambición social, dos pasiones que solo pueden conducirle al asesinato de su propia amante. Desde esta perspectiva presentada por la novela, las mujeres no serían más que el medio para lograr sus objetivos: ascender en la sociedad, bien sea situándose en la institución eclesiástica o en la militar. Ciertamente su orgullo y su talento, más el primero que el segundo, consiguen extraerle de su condición original, pero nunca será admitido en la alta sociedad, e incluso él mismo llegará a reconocer esa imposibilidad. Siguiendo en clave de expresionismo abstracto, como ya hemos dicho antes, el negro es el otro color principal del cuadro de Feito. Un color que en principio suele ser asociado a lo magmático, a lo visceral y profundo, y también a lo enigmático y desconocido. Así que se puede apreciar en este rojo y negro de Feito una especie de revolución de la conciencia, que se situaría precisamente en esa zona central que representa un cierto abismo o agujero que parece absorber la energía de toda la obra y la atención del espectador. Sería como el intento profundo de cada uno que se halla situado en un lugar desconocido e indescriptible, sin que por ello dejemos de notar su presencia. En este sentido, el cuadro, al representar e incluso poner de manifiesto el estado convulso del interior humano,
invitaría precisamente a remover o poner en marcha algún movimiento en ese interior. En el caso de Stendhal, el color negro podría ser asociado a la experiencia tan romántica del denominado ennui, aburrimiento, hastío, tristeza profunda, típica de esa época del siglo XIX, que el mismo autor experimentó en múltiples ocasiones a lo largo de su vida y que desde el punto de vista psicológico podría percibirse como la forma abstracta de un agujero oscuro, como en el cuadro. El negro en Stendhal, y quizá también en el mismo Feito, no es lo negativo stricto sensu, sino el principio de algo excelente, algo así como la energía oculta que es capaz de provocar un fenómeno sorprendente. Piénsese, por ejemplo, en la oscuridad que precede a la tormenta. Volviendo al informalismo de este cuadro, que es evidente, ese informalismo incluso está subrayado en la zona de color negro, con ese conjunto de formas abruptas, espontáneas, llamativas, como sugiriendo algo que se encuentra sobre todo detrás de la vaporosa expresividad de la pequeña forma oblonga en la zona central, pintada en rojo. Por eso podemos referirnos a su tipología expresiva en términos de informalismo. Cuando ya se halla en prisión por el intento de asesinato de su amante, Madame de Rênal, y está ya próxima a su condena a muerte, Julien Sorel muestra al lector un gesto impagable de la individualidad romántica, porque se enroca en su autodeterminación ideológica, asumiendo incluso lo que no le corresponde. Y dice: «Dejadme mi vida ideal. Vuestros pequeños chismes, vuestros detalles de la vida real, más o menos molestos para mí, me sacarían del quinto cielo. Cada cual muere como puede, y yo solo quiero pensar en la muerte a mi manera». Pues bien, el héroe mítico muere, en este caso, simplemente porque desea morir. Estamos hablando del color negro. Porque elige arbitrariamente morir, incluso más allá de las leyes humanas, siempre tan reductibles para él. «Mi destino es morir soñando», añade Julien Sorel. Si la muerte y el sueño vienen a fundirse en su deseo, nada más claro hay entonces que la subjetividad. Idéntica actitud encontraremos en su amante, Madame de Rênal, que escribe al jurado para que absuelvan a Julien de la tentativa de homicidio que él habría perpetrado contra ella, por la simple razón de que Julien es un pobre muchacho dado a tener enemigos, sufrir extravíos, melancolías y desvaríos, tener algún talento y saber, ser piadoso, sensato y aplicado, o sea, seguir enamorada de él. En fin, no cabe duda de que estos antihéroes representan bastante bien el mito de la antítesis, si es que tal cosa existiera. Es verdad que este cuadro de Feito requiere una colaboración mayor o especial del espectador, porque la recepción e interpretación de esta obra implica reconstruir efectivamente su significado, e incluso construir un sentido propio y personal del espectador en cada caso. Y ello no cuenta con una estructura previa, prefijada, estable, evidente, sino que el espectador tiene que construirse su sentido tras haberse apropiado de la imagen del cuadro y haberla interiorizado. Esto es así porque el espectador debe llevar el cuadro a su emocionalidad, del mismo modo que el artista hizo surgir también de su propia emocionalidad todas las formas que hicieron posibles esas masas de rojo y negro que identifican su obra. Y para terminar, una última reflexión sobre el conocimiento, ya que considero que la literatura y el arte son sistemas de conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento nos aporta esta relación interactiva, intersemiótica, esta transducción de Stendhal y Feito? El personaje romántico y hasta conflictivo de Julien Sorel resulta ser un tanto convulso e imprevisible, sensaciones que también se perciben al contemplar el cuadro de Feito, hasta tal punto que debe efectuar su propia educación, desde el principio y por sus propios medios, sin ayuda de nadie y muchas veces en contra de todos. Así se enfrenta al mundo, que nunca acabará de comprender ni mucho menos asumir.
Tiene sus propias ideas a priori, que no se sabe muy bien de dónde surgen, a decir verdad. Construye su existencia minuto a minuto con el objetivo único e insaciable de la ambición social, pero cada decisión que toma le enfrenta a una limitación insuperable, como si fuera un Sísifo romántico, incapaz de avanzar un paso en una carrera interminable. Entonces, la vida humana es un juego cromático reducido al juego rojo-negro. El problema ciertamente sigue siendo el enfrentamiento del individuo con la sociedad, según el esquema de Stendhal. Por una parte tenemos un individuo exaltado y ambicioso que se cree capaz de obtenerlo todo aquello que se propone. Y por otra parte, una sociedad avanzada, hoy más que nunca, y conformada en la que las estructuras y las normas se han convertido en un modelo estable e inmutable. De este conflicto o problema se habrá de derivar la necesidad de una revolución constante que permita a todos los seres humanos futuros elaborar el proyecto de un nuevo mundo tal como nos proponen Stendhal y Feito. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Aquí hemos tenido incentivos para seguir con el impulso revolucionario, romántico, moderno. Vamos, estamos abarcando épocas, sensaciones, emociones, pensamientos de diferentes siglos, pero que siguen vigentes hoy en día, como se ha podido comprobar, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo para preguntas, así que os animo a formular aquellas preguntas que consideréis oportunas, comentarios, cualquier intervención será bienvenida. Sí, Raúl. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos ponentes. Ha sido un placer escucharos y coincido con el comentario de Jesús antes de su intervención de trabajar de manera interdepartamental puede ser beneficioso para todos, muy beneficioso. Dicho lo cual, estoy bastante sorprendido con la presentación de Jesús porque es la primera vez que he hecho el ejercicio de mirar durante más de 5 minutos un cuadro que no entiendo. Y he de reconocer que al principio me he sentido bastante ignorante, porque a pesar de conocer de oídas la obra, jamás habría sido capaz de ver más allá. Tengo miopía y esto creo que me ha ayudado a reinventar no está en pantalla, la interpretación, porque a medida que iba escuchando a Jesús iban surgiendo ideas y sobre todo se dibujaban formas en el cuadro. Ha sido una experiencia realmente a nivel personal alucinante y de hecho justo al final digo, boom, me pegaste un vuelco del corazón porque he visto, ¿no?, que mi imaginación me ha permitido ver la cabeza de la mujer dividida entre el rojo y el negro, el cuerpo con los brazos, el pecho, y en la parte del pecho se dibujaba el perfil de un caballero que por supuesto parecía sacado del romanticismo, que sería Stendhal ocupando la parte de su corazón. Más adelante ya con tiempo te lo enseñaré, pero digo, ¿cómo coño he llegado hasta aquí? Así que nada, gracias. Bueno, pues mi enhorabuena y gracias por entrar en el juego que yo pretendía hacer, que me costó mucho pues provocar, que era viendo un cuadro pensar en los sentimientos que conducen a la novela, y yo desde luego que he leído la novela varias veces, pues ya ahora no la puedo leer sin ver el cuadro, que lo tengo ahí, ¿no? Claro, Feito en 1962 leyó la novela, se inspiró en ese mito y de ahí surgieron esas formas, ¿no?, extrañas de expresionismo abstracto, que efectivamente, como ocurre en esta pintura moderna, abstracta, contemporánea, pues uno dice, bueno, ¿y esto qué es? No hay que entender el cuadro, hay que sentirlo, es como la poesía. Fijaos que los códigos literarios, poéticos y los códigos plásticos, pictóricos funcionan igual, en base a emociones, porque todo está hecho ya lo dice Pollock, ¿no?, que si la fotografía ya lo hace muy bien. ¿Qué vamos a meter en un cuadro?
la emoción. ¿Qué emoción hay en este cuadro? Pues todo lo que Feito ha sentido y lo que tú has sentido, y lo que yo he sentido, lo que hemos sentido todos, cuando por primera vez lees la novela y te conmueves. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Primero es que una novela como esta, Stendhal, que era un genio, y luego un personaje como este, Julien Sorel, que, en fin, en 1830, Raúl, parece que estaban muy atrasados, ¿no? Estaban cerca del 18, ¿no? En 1830 ya había mucho avance, mucho progreso, y ya, yo creo que Feito, cuando ha hecho este cuadro, ha querido dejar impreso en el cuadro una emoción, un sentimiento, una sensación, que igual es lo que has tenido tú, has experimentado, ¿no? Que es la convulsión y el miedo, el azoramiento, la preocupación que ya empezaban a tener a principios del siglo XIX por el avance de la modernidad, que estaba progresando de una manera que no era la adecuada. Hablamos del nacimiento, surgimiento del capitalismo, ya en Inglaterra en el siglo XVIII, y en Francia ya está completamente vigente en el XIX a principios, y ya empieza a configurarse la posmodernidad. Yo creo que en ese cuadro está la preocupación, la emoción, también el rojo y negro. Ese juego emocional de Julien y de Madame de Renal y de Mathilde Lamol. Pero eso quizás lo de menos. Si vamos más al fondo, decimos, aquí no es solo amor y desamor y violencia y deseo. Aquí hay más cosas. Aquí hay una turbulencia. Aquí hay algo que se está moviendo. ¿Qué es? Una preocupación que hay ahí. Una conmoción de lo que ya intuyen que va a ocurrir. Julien Sorel no es más que un jovencito de provincias como los que ahora llegan a Nueva York a comerse el mundo en las películas norteamericanas actualmente. Ya en 1830 y luego en 1962 con Feito ya aparecen simbolizados los mitos de la posmodernidad que hoy tenemos ya al límite. Estamos ya en el límite de la posmodernidad. Yo me planteo hasta qué punto tendrá que hacer crisis esta posmodernidad e inaugurar una nueva modernidad. Claro, esto es muy complejo, ¿no? Pero efectivamente el cuadro recoge unas emociones muy tirantes, muy profundas, muy convulsas, inspirándose en la novela y en el contexto de este proceso histórico de la posmodernidad que ya en 1830 ya ha empezado a detectarse, que ya en 1862 ya otro gran genio que es Gustave Flaubert dirá, yo lo que quiero hacer es una novela que no cuente nada, como el cuadro este de Feito, que tampoco cuenta nada, ¿no? Solo emociona, claro. Muy bien, ¿más preguntas? María José o a Jesús. Dos acercamientos muy diferentes entre sí a la utilización de los mitos, ¿no? en distintas artes también. ¿Sí? Una pregunta, o sí. Se me ocurre pensar qué sería el mundo si no hubiera la representación mítica en cualquier ámbito, no solo en las artes, sino en cualquier ámbito. O sea, ¿qué hago si me extirpan el mito? ¿En qué me convierto y a qué me reduzco? Sin más. Bueno, mira, eso es una cuestión muy importante, pero claro, si nos quitan... Bueno, hoy día con la tecnociencia parece que lo tenemos todo resuelto. Estamos en una era tecnológica maravillosa, bienvenida sea, tenemos todo esto. Estamos rodeados de tecnología, aquí no se ven más que aparatos. Y con eso no creemos que es suficiente y necesario para nosotros. Pero si nos quitan la literatura, la historia, el arte, los mitos, no entenderemos nada. Yo tengo una teoría sobre eso. Igual os parece, bueno, vamos a animar un poco la mañana y vamos a dar un poco aquí de caña. Estamos, sobre todo los más jóvenes que están aquí hoy, posiblemente lo van a ver, los más mayores casi seguro que no, pero bueno, eso no importa. A lo largo de este siglo, quizá a finales, se descubra la partícula primera del universo, a raíz de los experimentos del bosón de Higgs, ¿no? La sustancia primera.
que dio origen al universo y a todo su proceso. Y ya se ha dicho hace unos días que ya hay como 200 planetas parecidos a la Tierra en otros sistemas solares, con vida. Es decir, que en este siglo XXI, suerte para aquellos que estarán allí, podrán ver cómo se resuelve la gran pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, o sea, toda la pregunta. Yo tengo una hipótesis, solo es una hipótesis, que en ese momento, cuando tengamos, y eso se lo brindo a María José esta idea, que es del mundo griego, en ese momento en que descubramos con la tecnología que haya en ese momento, que será impresionante, la teoría de la relatividad y la cuántica en ese momento serán ridículas, habrá tecnologías más avanzadas. Habrá que volver a un libro de hace 25 siglos, la Metafísica de Aristóteles, para que podamos entender lo que se haya descubierto en aquel momento, porque si no, no lo podremos entender. La literatura, la pintura, el mito, las artes nos ayudan a comprender lo que de otra manera en otras ciencias no se puede entender. Nuestros compañeros de farmacia hacen sustancias maravillosas para curar mi catarro, por ejemplo, aunque lo consiguen débilmente. Pero nosotros aquí sabemos qué sentido tiene la curación, el fármaco platónico. Nosotros somos la base del conocimiento y luego vienen los demás conocimientos científicos. No tenemos que minorarnos nosotros, tenemos que darnos más importancia a los de letras y los de humanidades. Porque cuando se descubra la partícula o sustancia primera del universo, tendremos que hablar de metafísica. Aristóteles, por supuesto, y Zubiri, que era de San Sebastián. La literatura me parece que es uno de los sistemas de conocimiento. Hay una corriente crítica, es la epistemocrítica. Es una de las, digamos, de unas materias o ciencias que de una manera más anticipada y más completa anticipa el conocimiento humano. Algo tienen los escritores que hace que vean las cosas con anticipación. Eso, ¿cómo te van a quitar los mitos? Si es lo que te ayuda a entender cosas que no se pueden explicar de otra manera, la pasión, la razón, las emociones, el sentido de las cosas, el ser que es, ¿cómo se explica en medicina? Necesitamos la literatura, el arte, el mito, para seguir explicando las cosas que de otra manera no se pueden explicar. Bueno, no me alargo más porque si no... Muy bien. Muchas gracias por esta última observación también. Yo creo que es muy pertinente y me alegro de que alguien reivindique por fin el papel de las humanidades y los que estamos aquí tratando de divulgar un poco determinados mitos que no sean los mitos de la ciencia pura, sino mitos derivados, ¿no?, de las artes y de la filosofía, como no puede ser de otra manera, ¿no? La esencia del ser humano no cuantificable, sino que se mide en otros términos. Yo no sé si tenéis alguna última pregunta antes de irnos a tomar un café y seguir debatiendo sobre estos temas, que eso es lo que deberíamos hacer en esta facultad siempre en la cafetería, hablar de estos temas. Y no de gestión. Y no de gestión. ¿Alguna otra pregunta o observación? ¿Por ahí? No, y simplemente una última pregunta a María José, que estas obras, estas comedias en la época clásica, ¿eran consideradas subversivas? ¿Eran controvertidas? Digamos que revolvía la conciencia social de la gente eso de involucrar a los mismos dioses, ¿no?, en las comedias, o era visto como un puro entretenimiento y la sátira no hería tanto a las sensibilidades políticas? ¿O cómo era aquello? Bueno, la sátira sí que estaba, bueno, se consideraba peligrosa cuando se refería a los políticos. Burlarse de los dioses y de los héroes, no. Yo, por lo que he podido leer, tampoco sé muy bien cómo lo recibirían, pero
hasta donde he podido ver, al contrario, era algo, hacer burlas de Zeus o de Heracles que comía como un loco, era algo que causaba risa, que entretenía y que gustaba a los atenienses. Otra cosa es ya cuando esas burlas se dirigían contra los políticos. Incluso se llegó a... los atenienses se mostraban orgullosos por su libertad de palabra, porque podían hablar de cualquier tema libremente. Pero lo cierto es que los políticos, los que estaban en el poder, algunas veces veían esa libertad de palabra como algo un poco peligroso. Incluso hubo algunos decretos que temporalmente limitaron la posibilidad de las burlas de los cómicos, pero solo con respecto a los políticos. En el caso de la religión, no. Ni los mitos, no, los personajes mitológicos se podían llevar a la escena libremente. Sí. Entonces, se consideraba que era, en fin, había carta blanca un poco, sí, pues para emplear los dioses que, no sé, me imagino que se consideraban algunos de ellos por lo menos sagrados e intocables, pero parece que no. Bueno, pero eran sagrados e intocables, pero dependiendo del contexto. O sea, eran tocables, por así decirlo, pero solo en determinadas circunstancias, cuando se encontraban en un contexto religioso. Cuando pensamos en el teatro, ahora para nosotros es simplemente un espectáculo. Para los griegos formaba parte de unos festivales dedicados a dioses, concretamente dedicados al dios Dioniso. Entonces formaban parte de todas las festividades de carácter religioso. En ese sentido es como se consideraban aceptables las burlas, como parte del ritual. Pero fuera no, fuera sí que, de hecho, a Sócrates una de las acusaciones que le llevaron a acabar bebiendo la cicuta fue que no creía en los dioses en los que creía la ciudad, porque entre otras cosas juraba en vez de jurar por Zeus o por Apolo, juraba por la calabaza, no, por la col y el perro. Entonces, en otros contextos sí que era algo irreverente, algo inaceptable, pero en la comedia, en medio de... Y además el teatro se representaba en un recinto que estaba dedicado a Dioniso, donde había un altar en donde se hacían unas ceremonias antes de las representaciones. O sea, en ese contexto era aceptable, fuera no. Sí, pero por supuesto que utilizarían a los dioses mismamente como metáforas, pues para realizar críticas, sí, a la clase política, ¿no? Sí, sí, y entonces podías esconder ahí el mensaje sin temer tanto a la censura, quizás. Claro. Me llama la atención que tuvieron que imponer pues un decreto que sí, limitaba... Pero duraron poco tiempo. Sí. Hubo 2 intentos, me parece, 2 o 3 intentos, pero duraron poco. Ajá. Sí, por el poder del teatro, poder social, por la popularidad, sí, ¿no? Bien. Ahí se ve también pues, lo que era antaño el teatro, ¿eh? No, comparado con hoy en día, que tiene menos trascendencia quizás social, pero en aquella época era una manera pues, de, en fin, dar rienda suelta también a las emociones reprimidas y, bueno, como era la razón de ser del teatro en la época clásica. Y era también una de las ocasiones en las que la comunidad se reunía en torno a un hecho concreto, lo mismo que pasaba con los sacrificios. Era algo en lo que participaba la comunidad. Claro, ya este componente religioso, pero ya subvertido en tramas teatrales y argumentales. Pues muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por concluida esta primera sesión matutina. Reitero mis gracias por haber venido aquí a los dos, ha sido un placer y espero veros aquí muchas veces en el futuro también, en estos eventos tan eclécticos y transversales. Muchas gracias por venir. Encantados. Y vamos a tomar un café y luego volvemos a las 11 con otras 2 intervenciones.